pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos cada domingo para compartir una palabra de parte del Señor y para tener este tiempo de adoración a nuestro Dios. Como siempre quiero mandar mis cariños, mis saludos. Algunos yo sé que se quejan, me dicen, pastor, usted no nos saludó, estamos en Ecuador y no nos saludó, o estamos en Bolivia y no nos saludó. Bueno, sepan disculpar a medida que me voy acordando de aquellos que nos van escribiendo y se van contactando con nosotros y usando un poquitito el recuerdo, voy compartiendo los saludos. Pero saludos para todos. Muy especialmente también en esta hora a nuestros queridos pastores amigos allí en Miami, Guillermo, Lina, a nuestros queridos pastores también allí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Daniel, Miriam, también a toda la gente preciosa de la ciudad de Córdoba, a los de Chile, a los de Paraguay, muy especial a los pastores en Cuba que nos están siguiendo también, compartiendo este tiempo de adoración y de palabra de parte de Dios. Es decir, a todos aquellos que en esta hora nos están siguiendo, les quiero mandar un abrazo grande desde aquí y decirle que Dios tiene una palabra muy específica para nuestras vidas en este tiempo. ¿Saben? Me estuvieron preguntando, pastor, ¿por qué usted no ha dicho nada o no ha dado una palabra, un mensaje, un sermón relacionado a esto que estamos viviendo en el mundo entero? Fue el cuestionamiento que varios de distintos países del mundo me fueron preguntando. ¿Por qué no estoy hablando de la pandemia? Y en realidad quiero ser absolutamente honesto. Hasta ahora yo no he compartido porque no tenía las cosas claras, porque no había podido encontrar un mensaje concreto para compartir. Pero a medida que fueron pasando los días y las semanas, y en esta cuarentena, que por lo menos en Argentina ya llevamos cerca de 100 días y tenemos un tiempo más todavía, y ver la situación en general en el mundo, fui aprendiendo algunas lecciones de esta pandemia que hoy sí quiero compartir con usted y rogar que Dios nos pueda iluminar, que el Espíritu Santo nos pueda guiar en este tiempo tan especial. No estoy diciendo nada nuevo si le comparto que el mundo fue sacudido por la pandemia del coronavirus. Prácticamente todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo se han visto afectadas por esta situación. El COVID-19 trajo consigo serios problemas, por ejemplo, en cuanto a lo que es la salud pública. Al mismo tiempo, vemos que está causando y ha causado y causará un verdadero terremoto en la economía mundial. Se está anticipando una recesión económica, apenas termine toda esta ebullición, una recesión económica donde millones de personas van a quedar sin empleo. Esto va a generar una gran agitación social, es decir, las consecuencias también van a ser bastante graves porque el mundo cambió y va a seguir cambiando. Las cifras son también bastante dolorosas. Por ejemplo, se dice que infectadas hay 9.600.000 personas infectadas en el mundo entero y que ya van 489.000 muertes en el mundo. Y si tenemos que hablar de Argentina, datos hasta el 26 de junio del 2020, infectados 52.557 personas y 1.184 murieron. Por lo tanto, es aterrador lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este tiempo. Y a pesar de todos los esfuerzos combinados de todas las naciones del mundo, todavía no hay una solución efectiva, una respuesta definitiva a este problema. No sabemos cómo enfrentar este mal que aqueja el mundo entero. De hecho, esta situación o este hecho en particular nos deja, yo creo, enseñanzas muy importantes. Y es lo que yo quiero compartir con usted hoy. Ha quedado totalmente demostrado que los grandes gigantes de estos tiempos tienen sus pies de barro. Y permítame utilizar esta ilustración de los grandes gigantes con pies de barro, porque la extraje del libro de Daniel, en el capítulo 2. Usted puede leer allí el capítulo 2 de Daniel y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Habla de que el gran rey Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, tuvo un sueño.
y en su sueño vio una estatua gigante, tremenda, con cabeza de oro, con su pecho y sus brazos de plata, con su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas y sus pies tenían hierro, pero también barro, mitad hierro y mitad barro. Y de pronto una roca se desprende, va rodando, golpea en los pies de esta estatua imponente, esta estatua gigante, enorme, y cuando esta roca toca los pies, como son de barro, esa estatua y ese gigante se desmorona y se hace prácticamente polvo. Esta referencia bíblica que le acabo de compartir, yo creo que es una gran verdad para estos tiempos. ¿Y cuál es la verdad? Que los poderes y los gigantes de este mundo tienen los pies de barro y no pueden permanecer, no pueden prevalecer. Son gigantes, pero que no tienen el poder hoy de solucionar las situaciones que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles son estos gigantes con pies de barro? Yo quisiera simplemente nombrarle 4, a mi entender, gigantes con pies de barro que en estos tiempos no tienen respuesta y solución a la situación que estamos viviendo. El primer gran gigante con pies de barro de estos tiempos es el gigante del poder económico. El poder económico, el dinero, mi querido, es el gran gigante y el gran ídolo de nuestra generación. El dinero es el ídolo más adorado en el mundo. Los hombres confían en el dinero, matan o mueren por el dinero, se sacrifican sus vidas, sacrifican su familia, sacrifican aún su propia alma, sacrifican todo en función del dinero. Pero quedó demostrado frente a esta pandemia que el poder económico no tiene la capacidad de resolver los grandes dramas que vive la humanidad. Es un gigante, pero que tiene pies de barro. Note esto, las principales naciones afectadas por esta pandemia son las naciones más ricas y más poderosas del mundo. Naciones que tienen un presupuesto muy sólido, que tienen dinero y han usado y están usando este dinero con el fin de encontrar la solución, pero a pesar de todo eso y con combinación de esfuerzos y gastando cifras astronómicas, no tenemos respuesta. No logran hacer que algo que es gratis, como el aire, llegue a los pulmones de la gente. Hace unas semanas atrás tuvimos la noticia que murió el presidente del Banco Santander de Portugal, pero lo que más me impactó, por coronavirus, ¿no? Ahora, lo que más me impactó fue la declaración de su hija. Dijo, somos una familia rica, pero mi padre murió buscando algo que es gratis, el aire. Fíjese qué tremendo. El virus del COVID-19 suena como una especie de trompeta en los oídos de las grandes naciones poderosas diciendo, el dinero, por mucho que sea, no tiene la solución para todos los males que afligen a la humanidad. Es un gigante hoy en día, pero tiene los pies de barro y que se desmorona. El segundo gigante con pies de barro es el gigante del poder científico. ¿Sabe? El poder científico no puede lograr una cura para todas las enfermedades que afligen al ser humano, que atacan a la humanidad. Y yo creo que vivimos en un tiempo fascinante de nuestra historia. La ciencia se ha multiplicado, tal cual como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos la ciencia se va a multiplicar. El progreso científico es notorio en todas las áreas y es extraordinariamente bueno. Especialmente la medicina, ¿verdad? La medicina ha avanzado con muchos descubrimientos muy importantes y fascinantes. Nuevas vacunas, nuevos medicamentos, una capacidad para hacer un diagnóstico mucho más certero y mucho más rápido, nuevas técnicas de tratamiento, nuevas intervenciones quirúrgicas que dan mucha más esperanza al ser humano, una mejor calidad de vida está dando la medicina. Hasta hace poquito tiempo leí de un invento nuevo de un microrobot de titanio. Este microrobot de titanio que mide 1 milímetro de diámetro por 4 milímetros de largo se introduce en el cuerpo, en el ser humano, y se maneja a control remoto y tiene la capacidad, por ejemplo, de limpiar las arterias, de drenar tuberías del cerebro sin necesidad de operaciones. Fíjense qué tremendo. Este microrobot puede llegar a detectar, por ejemplo, enfermedades como el cáncer y disparar medicina
internamente, evitando por allí lo invasivo que es la quimioterapia. Este microrobot, dice el escrito que estaba leyendo, que hará biopsias sin necesidad de abrir el cuerpo y de extraer ese tumor o lo que sea para analizarlo. Es decir, puede llegar a donde el cirujano más experto en el mundo no puede llegar. ¡Qué tremendo! El avance de la ciencia, el avance de la medicina es tremendo y ostenta de grandes logros. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la ciencia todavía no nos puede llegar a iluminar con respecto a esta pandemia. No nos dan la solución. Esta pandemia que está doblegando a las naciones enteras. El poder de la ciencia, que es tan importante, pero se ha transformado en un gigante con pies de barro, no tiene respuesta efectiva para la crisis que estamos enfrentando. El tercer gigante es el gigante del poder político, otro gigante con pies de barro. El poder político en el mundo, mi querido, ha sido incapaz de manejar efectivamente esta pandemia que está asolando las sociedades, que está asolando las naciones enteras. ¿Saben? Los líderes más influyentes del mundo, reyes, presidentes, ministros, gobernadores, intendentes, que se jactan el hecho se sienten hasta omnipotentes por tener la lapicera y con una firma poder cambiar la vida de miles y millones de personas que están en sus manos en definitiva, porque ellos tienen el poder de la decisión. Sin embargo, se sientan hoy en sus sillones, se sientan hoy en sus tronos y son personas absolutamente vulnerables, absolutamente dependientes, mortales que no tienen la capacidad, aunque son gigantes en su poder, pero no tienen la capacidad de darnos una respuesta. Y uno puede analizar las marchas y las contramarchas, uno puede analizar distintos políticos que lamentablemente en medio de esta crisis están buscando llevar agua para su molino y politizando un problema de salud pública, politizando una situación que está llevando muerte a todas las naciones. ¿Y qué hablar de la Organización Mundial de la Salud? Yo creo que es una organización hoy en día mucho más política que científica. Aquella que tendría que iluminarnos como ninguna en todo este tiempo fue dando marcha y contramarcha. Por ejemplo, el 13 de marzo dijo que no eran necesarios los barbijos y el 1 de abril dijo que era imprescindible utilizar barbijos. Primero, cuando se les dio el informe a la Organización Mundial de la Salud de lo que estaba aconteciendo en China, desestimó la pandemia y no le dio importancia. Hace unos días atrás vi una declaración de la Organización Mundial de la Salud diciendo que esto puede llegar a asemejarse a la fiebre española que dejó 50 millones de personas muertas en el mundo entero. ¿Saben? Así como el poder del dinero y de la economía, el poder de la ciencia son impotentes y son gigantes con pies de barro, de la misma manera el poder político tiene los pies de barro y no da solución a la que estamos viviendo. El cuarto gigante de estos tiempos es el gigante de la tecnología. La tecnología ha avanzado a las más altas alturas y logros espléndidos realmente. Somos una generación totalmente diferente. Vivimos un mundo diferente. Somos la generación de los viajes interplanetarios. Somos la generación de la cibernética. Es decir, la tecnología ha avanzado tanto que la velocidad de los viajes ha cambiado. El mundo está prácticamente sin frontera. Yo recuerdo años atrás cuando por mi ministerio viajaba a diferentes partes del mundo, cuando tenía que comunicarme con mi familia para ver cómo estaba mi esposa, cómo estaban mis hijos, era una llamada semanal o por ahí una llamada cada 15 días. ¿Por qué? Porque técnicamente era bastante complicado y era pero muy costoso el hecho de poder comunicarnos. Pero hoy en día cuando viajo a cualquier parte del mundo, no solamente puedo hablar con ellos, sino que puedo tener un videollamada y es absolutamente gratuita todas las veces que uno quiera, en el momento que uno quiera y con una calidad esplendorosa gracias a la tecnología. Es decir, un gigante tremendo. Pero a pesar de todos los avances,
La tecnología misma se ha demostrado incapaz de lograr darnos una solución rápida, efectiva, para poder erradicar esto que está destruyendo la vida de muchos y trastornando la vida de otros. Gigantes con los pies de barro. Una conclusión a esto es muy obvia. La conclusión es que los recursos humanos son demasiado frágiles para mantener la humanidad en pie. Que son los recursos humanos que hemos hablado, la tecnología, la ciencia, la política, el dinero, son insuficientes, no alcanzan para poder erradicar los males que afligen a las naciones, que está afligiendo al mundo entero. Por lo tanto, hoy más que nunca, mi querido, es necesario que en este momento debemos reconocer que necesitamos a Dios. Porque todos los grandes gigantes de este tiempo tienen pies de barro y han fallado y están fallando. Necesitamos de Dios. Solo nuestra ayuda puede venir de parte de Dios. Por eso es hora que la Argentina, que Latinoamérica, que el mundo entero vuelva sus ojos a Dios. Deje de darle espalda a Dios y que se encamine detrás de los principios de Dios y que pueda acercarse a Él a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué produce toda esta situación? ¿Cuál es la reacción del ser humano frente a toda esta situación que estamos viviendo? Lo primero que produce es miedo. Es miedo. Es miedo para el día de hoy. Es decir, es miedo de tener la enfermedad, es miedo de morir por esa enfermedad. Es miedo que algún familiar se contagie de esa enfermedad, que algún amigo padezca esa enfermedad. Es miedo a la parte económica de no llegar a fin de mes y no poder traer el plato de comida a la casa, porque prácticamente el empleo se ha paralizado. Es miedo de que cuando todo esto termine voy a tener empleo o no voy a tener empleo. Es miedo cómo sigue esta historia, qué va a pasar, es algo inédito. El miedo es miedo. Es miedo a ver si se puede fortalecer la vida familiar, porque déjeme darle un dato. Ha crecido como nunca antes la cantidad de divorcios durante esta cuarentena en el mundo entero. Es miedo, el miedo es parte natural obviamente del ser humano, pero también el miedo revela nuestras limitaciones, nuestra fragilidad. Nos dice que no somos autosuficientes, que no podemos con nosotros mismos, no podemos enfrentar todas las adversidades y vencerlas por nuestra fuerza. El miedo paraliza, atormenta, oprime, nos quita la mirada de Dios y nos pone la mirada en la circunstancia. El miedo disminuye debilita nuestro amor, disminuye nuestra fe, nos roba la esperanza. Mi querido, la pandemia del coronavirus nos produce miedo. Y tenemos que aprender, usted y yo, a manejar, a dominar estos temores, a ponernos por encima estos temores que atacan el corazón y que invaden nuestro pensamiento y nuestra mente. La pregunta es: ¿dónde podemos encontrar ayuda? ¿Dónde podemos encontrar algo que nos logre calmar nuestra alma que está afligida? ¿Cuál es el verdadero refugio que podemos tener que nos ampare frente a esta tormenta que estamos sufriendo? A estas olas que se han levantado contra nuestra barca, la barca de su vida, la barca de la familia. Estos vientos que se han levantado en nuestra contra. ¿Cómo podemos hacer? ¿Sabe? Para todos aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, usted que es un hijo de Dios, que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida, déjeme decirle que el apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 7 dice: no nos dio un espíritu de temor, sino de poder. Por lo tanto, si usted tiene a Cristo en su corazón, el espíritu que reina en usted no es un espíritu de miedo. No importa la circunstancia que esté viviendo, no importa la gravedad de la aflicción, del problema personal, familiar o del mundo entero. El espíritu que está en usted no es un espíritu de miedo, es un espíritu de poder. Y si usted todavía no está disfrutando esto porque no tiene esta relación con Jesucristo, mi querido, este es el mejor momento, la mejor oportunidad para decirle: Jesús, yo te necesito, te abandoné, te dejé, te di la espalda, pensé que nunca te iba a necesitar, Dios, pero hoy me doy cuenta que te necesito.
reciba a Jesús, haga una oración simple, dígale: Jesús, entra a mi vida, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de haberte dado la espalda, necesito que me perdones, que me limpies. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarme. Por lo tanto, haga esa oración de fe simple, concreta, sencilla, y usted va a ser un hijo de Dios, y el espíritu que va a reinar en usted no va a ser un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder. Pero también el salmista decía en el Salmo 121, versículo 1 y versículo 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, mi ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No son los gigantes de este mundo que van a ayudarle, es Dios el que va a ayudarle. Levante sus ojos al cielo y dígale: Señor, yo necesito en esta hora tu ayuda. Ahora, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos superar el miedo que puede estar atacando nuestra vida en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus que parece que quiere arrasar con todo en la vida de la sociedad? 3 cosas simplemente le menciono y voy a terminar. Lo primero, yo creo que es fundamental entender que podemos superar el miedo cuando somos conscientes que Dios tiene el control de todas las cosas. Nada le sorprende a Dios. No hay ninguna situación que se escape de su conocimiento. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Dios está sentado en su trono, tiene todo bajo su control. Las riendas de la historia están bajo su control. Él sabe todas las cosas, inclusive esta pandemia que asusta a la humanidad. Dios lo sabe. Incluso cuando usted y yo perdemos el control, Él sigue en control. Cuando no sabemos qué hacer, Él sí sabe qué hacer. Cuando los hombres entran en pánico, Él permanece firme, sólido, sentado en su trono, porque Él tiene el control de todo. Mi querido, la historia no va a la deriva. La historia no va sin rumbo, no va cuesta abajo. Dios solamente tiene el control de todo y Él va a hacer que todas las cosas ayuden a bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cómo usted puede superar su miedo? Primero, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero en segundo lugar, yo creo que podemos vencer y superar nuestros miedos en estos tiempos cuando estemos convencidos que Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza en los tiempos de tribulación. Eso es lo que dice el Salmo 46, en el versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¡Qué tremendo esto! ¿Dónde nos podemos refugiar? En Dios. ¿Dónde nos podemos amparar? En Dios. ¿Es en la economía? ¿Es en la ciencia? ¿Es en los políticos? ¿Es en todo lo que es la cibernética de hoy? No, en Dios. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora, el hecho de que Dios tenga todo bajo su control no significa que no vamos a pasar por adversidades o por problemas. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, es parte del trato de Dios para con nuestra vida. Pasar a veces por situaciones de dificultad. A veces necesitamos pasar por allí, por mares agitados o por caminos en el desierto o descender el valle de oscuridad. En esos momentos es cuando Dios nos prueba con el fin de aprobarnos. ¿Saben? Las tormentas no vienen para destruirnos. Las tormentas vienen para que nosotros podamos de alguna manera tonificar nuestros músculos del alma. En las tribulaciones podemos desarrollar la paciencia, podemos desarrollar la fe, la dependencia de parte de Dios. Así como un metal, para que se haga más puro, se lo arroja al horno de fuego y quita toda la escoria. De la misma manera, a veces los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles, Dios las permite para sacar lo mejor de usted y de mí. Es decir, en realidad tenemos que vencer el miedo estando convencidos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Y en tercer lugar, y con esto voy a terminar, vencemos o superamos los miedos cuando arrojamos todos nuestros miedos, nuestros temores sobre Dios.
Cuando llegue el miedo a tu vida, especialmente en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, de situaciones complejas, tenemos que confiar en el Señor, tenés que confiar en el Señor. Bajo sus alas nos encontramos en protección de los peligros que nos asedian. Dios es mucho más grande que todos los problemas que podemos experimentar, es mucho más poderoso que esta pandemia que está atacando el mundo entero. Si Dios es con nosotros, ¿quién se atreve a estar en nuestra contra? En Dios encontramos la fortaleza, nada puede estar afligiendo tu corazón. No sobrecargues tu corazón con miedos, temores, porque en realidad es una carga muy pesada. Deja tus miedos, deja tus temores en el Señor. Este es el tiempo para entregar, para confiar y para descansar. En el día que temo, yo en ti confío. Recuerde, mi querido, que los gigantes de este tiempo y de esta época, por más importantes que sean, como el dinero, como la política, como la ciencia, como también toda la tecnología, estos grandes gigantes tienen pies de barro que no logran solucionar los grandes males que la humanidad tiene. Necesitamos volver nuestros ojos para con Dios. Él es el que renueva nuestra esperanza, Él es el que nos da la fortaleza para enfrentar y para vencer esta pandemia o cualquier cosa que se levante en nuestra contra. Con Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que demuestra la pandemia. Que en estos tiempos los recursos humanos son gigantes con pies de barro, que solo en Dios hay esperanza. Permítame tener una oración por usted en esta hora. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y gracias porque en medio de esta aflicción, de este dolor, esta situación compleja, el poder del cielo se manifiesta en cada vida. Yo reprendo en esta hora, Señor, todo espíritu de miedo, de temor, y te ruego que un espíritu de poder esté en cada corazón y en cada vida. Aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que puedan comprender en este tiempo que Dios está de su parte, que no pierdan más el tiempo buscando otras alternativas, que Jesús sea el Salvador y el Señor de sus vidas. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu protección, que tu amparo, tu fortaleza esté cubriendo cada vida en este tiempo, en cualquier punto del mundo que nos encontremos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Antes de mandarle un gran abrazo, yo quería compartir algunas cosas rápidamente, como por ejemplo aquellos que son parte de la familia de la iglesia Jesús 100% Vida. Usted ahora va a tener la posibilidad, como cada domingo y cada miércoles, de poder honrar y adorar a Dios a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Lo puede hacer con un instructivo que le va a llegar inmediatamente, con transferencia bancaria o transferencia de Mercado Pago, o se puede hacer también en efectivo, yendo a un Rapipago o a un pago fácil, y de esta manera adorar a Dios a través de sus recursos, honrar su nombre. Por otro lado, también, si usted tiene pedidos de oración, a través de las redes sociales de la iglesia, envíenos su pedido de oración. Estamos recibiendo pedidos de oración y estamos orando. Hay un grupo que está clamando al Señor. Tenemos bendición tras bendición. ¿Saben? Estábamos orando por un jovencito que estaba en terapia intensiva por un accidente muy grave. Oramos, clamamos al Señor como iglesia y el Señor ya lo restauró y salió de la terapia intensiva, y así situaciones que está viviendo, y clamamos por usted. Por otro lado, también decirle que gracias a Dios hemos podido entregar la mercadería, las canastas, las cestas básicas a muchas familias que estaban pasando por necesidad y por hambre. Y usted ha sido parte con su donación. Algunos han donado dinero, otros donaron la mercadería, alimento no perecedero, y muchas familias han estado siendo bendecidas. Pero queremos seguir haciéndolo, queremos seguir bendiciendo. Yo quiero animarle a que usted sea protagonista y que siga donando mercadería, alimento no perecedero, donando dinero con este fin, para que podamos ayudar a los que están pasando por necesidad. El amor de Dios es un amor que se demuestra, es un amor práctico, supliendo necesidades de aquellos que nos rodean. Varias personas de las que vinieron
nunca habían entrado a un templo y entregaron su vida a Jesucristo. Otros van a comenzar a hacer estudios de la palabra de Dios y sus vidas van a ser transformadas. Por lo tanto, es una bendición tremenda el hecho de poder ayudar. Por otro lado, también decirles que si usted quiere seguir recibiendo mensajes, información, suscríbase a mi canal de YouTube y a mi Instagram, Rubén Casabian, cualquiera de los dos, y allí va a poder recibir palabra de parte de Dios e información también. Y también puede suscribirse al canal de YouTube de la iglesia y al Instagram de la iglesia. El Instagram de la iglesia es Jesús 100 Vida_iglesia. Ese es el Instagram de la iglesia y también hay información y hay bendición para su vida. Y termino diciéndole que el próximo domingo vamos a participar de la Cena del Señor y va a ser una bendición. Prepare una copita con vino o por allí con jugo de uva, un pedacito de pan, que juntos vamos a disfrutar la comunión del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga muy ricamente y les mando desde Buenos Aires, Argentina, un abrazo muy grande a todos.